¿Qué tal, amantes del fitness? Llegamos a este punto, voy a responder una de las preguntas que me habéis hecho varias veces y he pensado que sería interesante el realizar un vídeo hablando de ello, y es el hecho de cómo controlar la ansiedad por comer. Para preparar este vídeo, lo primero que hice, partiendo del conocimiento que tengo y de la experiencia, investigué, vi vídeos, blogs, artículos, etcétera, y me di cuenta que la mayoría de ellos nos vendían humo. Es decir, la mayoría de artículos y vídeos lo que hacían era hablarnos de suplementos que milagrosamente nos ayudaban a controlar esa ansiedad por comer. Estamos hablando de suplementos como la ashwagandha, la garcina camboya, bicarbonato de cromo, el ginkgo biloba, la melisa, el triptófano, etc. Luego, por otra parte, nos encontrábamos las fibras saciantes, como por ejemplo recuerdo el FibraGuar, que en su día se puso muy de moda y que a mí particularmente lo único que me daba eran unos problemas digestivos terribles. Entonces, siento iniciar este vídeo dándoos una mala noticia. Y la mala noticia, o buena, según se mire, es que, por desgracia, no existe ningún suplemento que nos ayude a controlar de verdad la ansiedad por comer. Es decir, la mayor parte de ellos no son efectivos, si no en ningún caso, en la mayoría de los casos. Bien. Y la pregunta que me formularéis sería, muy bien, Chisco, entonces, ¿cómo podemos lograr tener un control sobre esa ansiedad? ¿De qué manera podemos hacerlo? Y aquí es donde viene mi aportación personal. En primer lugar, os diría que sería muy importante tener un control de la glicemia, es decir, controlando el índice glucémico de los alimentos, de las cargas glucémicas, etcétera, para saber qué tipo de carbohidratos comemos en un momento del día o en otro momento del día para mantener estable nuestra glucosa en sangre. Si conseguimos mantener estable esa glucosa en sangre y no tenemos altibajos, habrá menos probabilidades de que tengamos esos picos de ansiedad que nos lleven a comer algún tipo de snack, galletas o incluso darnos un atracón. Por otro lado, pensad que más que los carbohidratos, las grasas y las proteínas son mucho más saciantes. Por eso, os pediría, si queréis llevar un estilo de vida donde os podáis mantener en forma y podéis controlar el peso y controlar esos picos de ansiedad, os diría, por un lado, moderar los carbohidratos y por otro lado, aumentar pero de una forma muy controlada, el consumo de grasas y el consumo de proteínas, que como os digo van a ser mucho más saciantes que aumentar el nivel de carbohidratos. Siempre tenemos, aunque no significa que vayan a funcionarnos, pero yo suelo recomendar a mis clientes, y lo utilizo conmigo mismo, utilizar en momentos puntuales infusiones relajantes, un café descafeinado sin ningún tipo de dulce. Acordaros, si os tomáis un café aunque sea descafeinado y luego le añadís sacarinas, edulcorantes, aunque realmente no estimulen, es decir, la carga glucémica sea mínima, porque el edulcorante no es azúcar como tal, el cerebro lo va a reconocer como tal y muchísimas veces nos va a provocar ese pico de insulina. Ese pequeño pico de insulina al final va a desembocar en otro desequilibrio de la glicemia, y ese desequilibrio de la glicemia nos va a llevar a un descontrol o a una pérdida del control de la ansiedad por comer. Pensad que cuanto más azúcar comáis, más ansiedad, y eso lo habéis comprobado muchísimas veces, que cuando empezamos a comer no podemos parar y acabamos dándonos un atracón. Pero no penséis que el problema está solo en el azúcar como tal, la palabra como tal, sino que además tenemos que tener en cuenta las galletitas saladas, la patatilla salada. Químicamente tiene una combinación que los químicos en su día descubrieron y fueron muy inteligentes a nivel de marketing, y es una combinación en microgramos exacta de sal y azúcar que hacen que nos provoquen una adicción. Y ese es el motivo por el cual cuando abrís una bolsa de patatilla, coméis una patatilla y os la coméis toda, entera. Y ocurre lo mismo con las galletas saladas, mucho más que con las dulces. En Mallorca se venden las famosas galletas Kelly y son galletas saladas, pero llevan esa combinación en microgramos de sal y azúcar y hacen que si abres un paquete de Kelly o de Kelitas o de ese tipo de galletas, para los que no seáis de aquí, si no, buscad en Google Kelly con Q-U-E-L-Y y sabréis qué tipo de galletas me refiero. Crean una adicción, y es precisamente por esa combinación
el nivel de microgramos de sal y azúcar que muy inteligentemente crearon los químicos y los dueños de las multinacionales han sabido aprovechar. Otro error que yo he cometido en el pasado es abusar de las bebidas edulcoradas, Coca-Colas, boleros, Nestlé sin azúcar, etcétera, para intentar calmar esa ansiedad, y al final me daba cuenta que me daba más ansiedad. Y lo mismo ocurría con los chicles. Cuanto más comía, más ansiedad tenía. Otra de las cosas que a mí me ha funcionado o me sigue funcionando cuando estoy en una época donde la dieta está un poquito más estrecha es mantener la mente ocupada. Fijaros, y estaréis de acuerdo la mayoría de vosotros, que el momento del día cuando más ansiedad tenemos es por la noche y los fines de semana. Es decir, cuando relajamos nuestra mente por la noche después de un día largo de trabajo es cuando nos entran ganas de picar algo. Después de cenar es cuando nos iríamos y nos daríamos un atracón en la cocina. Y los fines de semana ocurre lo mismo. Entre semana, si estamos trabajando y llevamos un ritmo de trabajo con una organización y vamos llevando nuestras comidas, pero luego llega el fin de semana que tenemos mucho más tiempo libre y es cuando tenemos más ansiedad por comer. Entonces, utilizad la lógica. Si tenéis la mente ocupada durante toda la semana, eso no quiere decir que estéis trabajando toda la semana, pero sí tener proyectos que os mantengan ocupados, podréis controlar mucho mejor el nivel de ansiedad por comer. Como siempre llegamos a las conclusiones en este vídeo, y es que la conclusión número 1 es que no existe ninguna píldora, ningún complemento mágico, aunque no los intenten vender. La conclusión número 2 que os diría es que pongáis en práctica los pequeños consejos que os he dado en este vídeo. Y la última conclusión que me gustaría daros es que aprovechéis el control mental que nos da la motivación. Sabéis que me encanta hablar sobre motivación y es muy importante que si estamos motivados y tenemos un motivo para hacer las cosas, tendremos muchísimo más control sobre nuestra mente y muchísimo más control sobre la ansiedad que podamos sentir. Pues nada, espero haberos ayudado un poquito. Siento no haberos dado la poción y la píldora mágica, porque no solo no la conozco, sino que no existe, os lo puedo garantizar, pero espero que poniendo en práctica estos pequeños ítems os ayuden a tener un poquito más de control sobre vosotros mismos y realmente si lo lográis estaréis muchísimo más orgullosos.